Gracias es, señores académicos, la palabra que con mejores razones debe abrir esta tarde mi discurso ante vosotros. Es la que de manera más sencilla puede dar cuenta por derecho de mis sentimientos. Me habéis hecho un gran honor al llamarme para compartir con vosotros los trabajos de esta centenaria y docta casa. Para continuar lo que dejaron hecho las eminentes personalidades que pasaron por ella, contribuir a conservarlo y, en la medida de mis capacidades, ampliar el legado para entregarlo algún día a las generaciones que nos han de suceder. La parte más irrenunciable de mi vocación intelectual ha tenido siempre que ver con esta tarea de engavillar los conocimientos de quienes me precedieron, madurarlos, cribarlos, enriquecerlos con una pequeña capa de ideas propias, y entregarlos en sazón a mis propios discípulos y lectores. En esto consiste justamente la tarea de los profesores universitarios, que es en la que mejor me reconozco. Habéis elegido para la Real Academia a un jurista que ha cultivado y vivido el derecho desde casi todas las perspectivas posibles, pero, sobre todo, a un universitario de vocación que lleva 40 años de su vida aprendiendo a fuerza de enseñar. Como lo he hecho continuamente en una universidad pública, he sido siempre un servidor del Estado en la más noble de sus tareas, atraída a la titularidad pública al comienzo de la etapa constitucional cuyo bicentenario celebramos este año. Por razón de mi especialidad me he dedicado durante tanto tiempo a estudiar el funcionamiento del Estado. Y he explicado, una y otra vez, a mis alumnos, que la búsqueda de la felicidad solo puede realizarse contando con instituciones de gobierno adecuadas, debidamente dimensionadas y con el poder repartido de modo que no pueda concentrarse en un único imperante. También los parlamentarios gaditanos recogieron principios semejantes en nuestra primera Constitución. Solo así, como ellos coincidieron en sostener, puede asegurarse la garantía de los derechos individuales. Estos trabajos, de tan largo recorrido ya, y sus modestos frutos, constituyen el bagaje con que me presento ante vosotros. Vuestra magnanimidad, señores académicos, me hace recalar ahora, un poco antes de que el cansancio empiece a doblegar mi ánimo, cuando todavía se me acumulan, en impaciente espera, muchos proyectos por realizar, en otra institución pública en la que tenéis asiento grandes servidores del Estado, personalidades que habéis contribuido de modo generoso y excelente a la satisfacción de los intereses generales, bien sea por vuestro trabajo en la universidad u otras instituciones públicas, dedicación a la política, o protagonismo cultural, intelectual o social. Diría que me habéis abierto las puertas de un paraíso donde está establecida la excelencia y que me permitirá enriquecerme con la diversidad de vuestros saberes. No había soñado nunca con esta invitación, tan exigente y conmovedora para mí, que me permitirá mejorar durante el resto de mi existencia. Gracias, por tanto, a todos vosotros. A los académicos excelentísimos señores José Ángel Sánchez Asiaín, Juan Antonio Carrillo Salcedo y Pedro Cerezo Galán, que avalaron con su firma mi candidatura. A los miembros de la Junta Plenaria, que la apoyaron con tanta deferencia, y a todos por ofrecerme un asiento a vuestro lado y dejarme participar en proyectos y deliberaciones de tanto interés. La medalla número 14 de esta Real Academia ha pertenecido, antes de que me eligierais, a personalidades extraordinarias que tuvieron gran relevancia en la sociedad española de su tiempo y han proyectado su notoriedad hasta hoy. En el siglo XIX ocuparon la plaza el Marqués de Molins, don Mariano Roca de Togores y Carrasco, que formó parte del grupo de fundadores de esta institución cuando fue creada en 1857 por la reina Isabel II. Le sucedió don Marcelino Menéndez Pelayo, que traspasó el umbral del nuevo siglo y trabajó en esta academia hasta su muerte en 1912. Le siguieron, a lo largo del siglo XX, Asín Palacios, Barbado Viejo, P. Martín San Juan, Tornos Lafite, Vegas Latapia y Valle de Goitisolo, que ha sido el titular de la medalla hasta su fallecimiento hace apenas unos meses. Tendría mucho interés la glosa de las impresionantes biobibliografías de cada uno de estos grandes intelectuales, pero la costumbre y las naturales limitaciones de este discurso me reconducen necesariamente a recordar únicamente la personalidad y obra del último titular de la medalla que voy a tener el honor de recibir, don Juan Valle de Goitisolo. Juan Berchmans Valle de Goitisolo nació en Barcelona el 21 de febrero de 1917. Cursó sus primeros estudios en dicha ciudad, comenzando la carrera de Derecho en 1933. Hubo de interrumpirla a causa de la Guerra Civil, y la concluyó a su término en 1939. Tuvo como maestros más destacados en aquellos comienzos a don José Alguérmico y a don Ramón María Roca Sastre. Con este último preparó las oposiciones a notarías, que ganó en 1942, a los 25 años.
Desempeñó su trabajo como notario en diversas localidades catalanas, posteriormente en Canarias, luego en Logroño, hasta que, mediante una nueva oposición, ganó una notaría en Madrid en 1949. En Madrid permanecería el resto de su vida, ejerciendo como notario durante 45 años, hasta su jubilación en 1987. Fue elegido en 1961 académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, e ingresó en ella en 1963 con un discurso titulado Perspectiva histórica de las cautelas testamentarias de opción compensatoria de la legítima. Se doctoró en Derecho 2 años después, en 1965, y en 1986 ingresó en esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En ambas academias desarrolló una actividad continua, asistiendo puntualmente a todas sus sesiones. En la de Jurisprudencia y Legislación fue designado presidente en 1994. A lo largo de su vida obtuvo innumerables reconocimientos y distinciones. Fue presidente de la Unión Internacional del Notariado Latino, 1978-1980, doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona y presidente honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde el 2000. En 1989 fue elegido miembro de la Comisión General de Codificación, en cuyos trabajos participó muy activamente. Entre sus obras dominan sus aportaciones a las materias propias del derecho civil, entre las que es justo destacar las referentes al derecho sucesorio. Las legítimas, Madrid, INEG 1974, los 6 gruesos volúmenes de sus estudios de derecho sucesorio y su obra Panorama del Derecho de Sucesiones, Madrid, Civitas, 1982. Pero también las importantes compilaciones de estudios sobre donaciones, derecho de cosas y obligaciones y contratos, estudios sobre derechos de cosas y garantías reales, Barcelona, Nereo, 1962, luego dividido en 2 volúmenes y ampliado. Estudios sobre garantías reales, Madrid, Montecorvo, 1973, y Estudios sobre derechos de cosas, Madrid, Montecorvo, 1973. También sus obras de síntesis, como Panorama del Derecho Civil, Barcelona, Bosch, primera edición, 1963. En sus escritos y trabajos de investigación es visible la progresiva inclinación hacia la metodología jurídica y la filosofía del derecho. Su discurso de ingreso en esta Real Academia lo dedicó al tema voluntarismo y formalismo en el derecho. Joaquín Costa, antípoda de Kelsen. Y en sus anuales ponencias académicas, no dejó de presentarlas ni un solo período de sesiones entre 1988 y 2011, el mismo año de su fallecimiento, es visible su creciente preferencia por los temas metodológicos y filosóficos. Entre ellos, sus escritos sobre Montesquieu son los más antiguos. Estudió al personaje durante una estancia en Burdeos de la que salió su libro Montesquieu. Leyes, Gobiernos y Poderes, que recibió el Prix Montesquieu de la Academia Montesquieu de Burdeos. Le siguieron ensayos sobre John Rawls, de Vico, Kant, Comte, la Escuela de Derecho Alemana y la Escuela Jurídica Catalana, entre otras. Deben destacarse asimismo sus estudios de sociología jurídica como Sociología de Masas y Derecho, Madrid, Taurus, 1969, o Ideología, Praxis y Mito de la Tecnocracia, 2 a edición ampliada, Madrid, Montecorvo, 1975. También elaboró obras biográficas de personajes como Alfonso García Valdecasas, Eugenio Vegas Latapie, su buen amigo y antecesor en el cargo académico, o Francisco Elías de Tejada, a cuya fundación estuvo muy próximo. Siendo muy extensa su obra científica, y tan admirable, longeva y difícil de resumir su actividad como profesional y académico, no debe quedar fuera de la reseña biográfica de don Juan Valle de Goiti solo una mención a su condición de católico convencido y activísimo, empeñado a lo largo de toda su vida en un apostolado que instrumentó, sobre todo, a través de la revista Verbo, de la que fue cofundador y en la que escribió durante más de 50 años. Desde esta plataforma, y en otras muchas instituciones y foros, fue un gran defensor de los valores del cristianismo, y luchó por asegurar su vigencia y difusión en la sociedad de nuestro tiempo. Debo recordar a continuación a otro ilustre predecesor en la titularidad de la medalla 14 de esta Real Academia, don Marcelino Menéndez Pelayo. Lo destaco sobre los demás no solo porque sería imperdonable que no me conmoviera heredar un puesto que ocupó un intelectual tan reconocido y extraordinario, sino también por la circunstancia particular de que conmemoramos estos días el centenario de su muerte, acaecida el 19 de mayo de 1912.
Pensé, al constatarlo, que el mejor homenaje que podría dedicarle sería vincular este discurso de ingreso con alguna de las cuestiones que estudió en su inabarcable obra. Buscar inspiraciones en la obra de Menéndez Pelayo es un ejercicio siempre provechoso dada la variedad de la misma y la impresionante información que maneja. Nada tiene de extraño por ello que sus estudios más sobresalientes, desde la ciencia española, 1876, a la historia de los heterodoxos españoles, 1880, 1882, de la historia de las ideas estéticas, 1883, 1889, a orígenes de la novela, 1905, 1915, hayan sido, a lo largo de los años, el punto de partida de innumerables estudios. La dificultad principal de utilizar al genial don Marcelino como referencia radica en que hace tal exhibición de erudición en cualquiera de sus escritos y son tan exhaustivas sus exposiciones, que ofrece a sus seguidores muy pocas posibilidades de añadir consideraciones novedosas y mínimamente atractivas. La voracidad de su inteligencia y capacidad de trabajo dejaron pocas oportunidades, en tal sentido, a quienes decidieron retornar a los temas que él trató. Buscando una excepción a esta regla, encuentro sin embargo un argumento que el sabio santanderino dejó expuesto solo a medias y que, sin embargo, consideró en extremo importante hasta el punto de que llegó a recomendar que se acometiera con urgencia su estudio. Me refiero a las cuestiones concernientes a los escritos y debates sobre los títulos jurídicos de la colonización española de las tierras del Nuevo Mundo. Se puede decir con razón que se han publicado muchos miles de páginas sobre este asunto. Unas veces para proclamar con orgullo la labor española en América, otras para exponer el contenido de aquellos escritos y debates, y no pocas para articular la defensa de la acción española frente a las críticas que, sin parar desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, se han dirigido a la actuación de nuestros antepasados en el nuevo continente. Paradójicamente, sin embargo, Menéndez Pelayo estimó que quedaban aspectos importantes por estudiar. Pero no se abordaron mientras él vivió y tampoco en los años sucesivos. En 1892 se celebró por primera vez un centenario, el cuarto, del descubrimiento de América. Los actos principales tuvieron lugar en Huelva. La iniciativa tuvo por objeto principal recuperar la memoria de los méritos de España en un momento de abatimiento general en el que era preciso reafirmar el carácter y las peculiaridades de lo español, inexplicables, según los intelectuales de la época, sin considerar la obra americana. En el mismo año del centenario la Real Academia Española encargó a Marcelino Menéndez Pelayo que elaborara una antología de la poesía hispanoamericana, que concluyó en pocos meses. Más tarde la reordenaría y ampliaría con el título Historia de la poesía hispanoamericana, 2 vols. 1911. Este trabajo satisfizo al intelectual cántabro en la medida en que le permitió exponer algunas de las importantes consecuencias culturales que se habían derivado de la actuación española en América. Pero quedaban otros dos aspectos que Menéndez Pelayo no llegó a analizar: la evolución del pensamiento filosófico y jurídico concerniente a la colonización, y la comparación de estas ideas con las utilizadas por otros estados europeos que también se implantaron en el continente americano. Sobre lo primero, el pensamiento de los filósofos y juristas españoles, Menéndez Pelayo se limitó a advertir que las exposiciones y estudios existentes habían dejado atrás la obra de un humanista esencial, que intervino de modo muy relevante en los debates, que fue Juan Ginés de Sepúlveda, cuyos tratados, escritos todos en latín, no eran apenas conocidos y habían sido tergiversados. También en 1892 Menéndez Pelayo hizo traducir un libro fundamental de Sepúlveda, el Demócrates Secundus, referido a los justos títulos de la presencia española en América, al que puso un breve prólogo, de apenas página y media, para manifestar su opinión de que su texto no lo había leído nadie y que era preciso estudiar en profundidad lo que este autor había dicho. En relación con lo segundo, la comparación entre las posiciones jurídicas e ideológicas de los españoles y las de los ingleses y otros pueblos europeos, no existían estudios de ninguna clase. Otro extraordinario intelectual, también académico de esta casa, Rafael Altamira, insistió de forma desgarrada y brillante en su notable libro Psicología del Pueblo Español, escrito en aquellos años de transición entre el siglo XIX y el XX, 1901, en llamar a rebato a los intelectuales españoles para que se rebelaran contra las supuestas diferencias entre la actitud ideológica y práctica de los españoles y la de los demás pueblos colonizadores. Ambas incitaciones siguen teniendo la máxima actualidad porque cada vez que se produce una conmemoración que afecta, directa o indirectamente, al descubrimiento y ocupación de las tierras americanas por los españoles, vuelve a ponerse en cuestión su comportamiento.
En la actualidad ha vuelto a ocurrir con ocasión del inicio de los bicentenarios de las independencias de las naciones americanas. Estamos, por tanto, ante un tema de permanente importancia, sobre el que este discurso retornará asumiendo directamente la invitación de los dos intelectuales y académicos citados. Completar los estudios sobre la aportación de los filósofos y juristas españoles, recordando el pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda, y comparar, en una segunda parte, la ideología y principios jurídicos elaborados por aquellos con los aplicados por los colonizadores de la parte norte del mismo continente. Capítulo 1. El comienzo del fin. La vida y obra de Juan Ginés de Sepúlveda es poco conocida. Desarrolló su actividad intelectual durante muchos años del siglo XVI. Nació en 1490 y murió en 1573. Tuvo, por tanto, una larga vida para lo que era normal en la época, que le permitió culminar una obra amplísima, comprensiva de muy diversas preocupaciones y registros intelectuales. La parte más conocida se refiere a un famoso debate, que se desarrolló en Valladolid en 1550, acerca de los títulos que tenían los reyes castellanos sobre las tierras y gentes de las Indias, descubiertas poco más de medio siglo antes. Tuvo lugar ante una comisión de teólogos y juristas a quienes el emperador Carlos V encomendó que analizara el asunto y le elevara sus consejos. El oponente de Sepúlveda fue Fray Bartolomé de las Casas. Este sí conocidísimo en todo el mundo desde entonces y hasta el presente. Nunca se han dejado de reeditar sus obras y muy especialmente un texto, de intenciones divulgativas, titulado Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, que se editó, por primera vez, en Sevilla en 1552 y fue traducido enseguida a los principales idiomas europeos. Fray Bartolomé dedicó por entero la brevísima relación a contar las innumerables salvajadas cometidas por los españoles en todos y cada uno de los lugares del continente donde se establecieron. Las vejaciones y maltrato dispensados a los indios, las usurpaciones de sus tierras y apoderamiento de sus riquezas, haciendo ostentación de una crueldad inconcebible. Los estudios sobre la brevísima de las Casas, que son incontables, muestran que su relato y la interpretación en que se basa de los hechos que él vivió, su opinión sobre la naturaleza y costumbres de los indios, y la acción destructiva de los españoles, han contado a lo largo del tiempo con acérrimos partidarios y con relevantes detractores. La polémica empezó en el siglo XVI y no ha parado hasta la actualidad. Los hay que piensan que fue un admirable apóstol, defensor de los derechos de los indios, y otros que fue más bien un majadero inestable o un paranoico. Lo primero lo dijo así Fray Toribio de Benavente, Motolinía, que lo conoció de cerca. Y lo segundo, empleando dicho término precisamente, don Ramón Menéndez Pidal, que estudió bien su vida y obra. Frente a las Casas, ensalzado o vituperado, la historia del debate de 1550 sitúa a Juan Ginés de Sepúlveda. La opinión más generalizada acerca de quién era este personaje es peor que la menos favorable sostenida sobre su oponente. Esquemáticamente se asegura, por sus críticos, que Sepúlveda era un sacerdote oscuro, oficialista, de pensamiento muy conservador y rocoso, que asumió el trabajo de defender los derechos de los reyes de Castilla sobre las Indias, sin tener el menor empacho en justificar el sometimiento de los indios a esclavitud, su utilización como trabajadores forzosos y el empleo de la violencia y la guerra cuando fuera preciso para ocupar aquellas tierras nuevas. Esta polarización tan extremosa está plagada de exageraciones y de verdades a medias, pero se ha perpetuado como conclusión de una de las discusiones más relevantes, por su trascendencia política y por la creatividad intelectual de quienes participaron en ella, del siglo XVI español. Los antagonistas, como ya se ha dicho, serían un brioso dominico, defensor de los indios, y un perverso humanista, que alimentó a la monarquía española de razones que sirvieran para tranquilizar su conciencia mientras se aplicaba a usurpar tierras ajenas y a esclavizar a sus habitantes. Aunque la diatriba se forjó en el siglo XVI, los dos elementos de la contraposición se enriquecieron a lo largo de los años por diferentes vías, pero de modo que paulatinamente empezó a cobrar ventaja las Casas sobre Sepúlveda. Fray Bartolomé, que había defendido apasionadamente a los indios, le hizo en cambio un flaco favor a su patria porque la brevísima se convirtió en la prueba irrefutable del carácter despiadado, intolerante y besánico de los españoles. Las naciones enemigas de España, Inglaterra primero, los flamencos después, los italianos descontentos por los abusos de los papas y gobernantes españoles, entre otros, encontraron en aquella obra un relato de autoridad para justificar su desprecio a España y los españoles y marcar las diferencias con el comportamiento colonizador de otros pueblos europeos.
Destacar el demérito de España por su horrible comportamiento en las Indias exigía manejar la brevísima como si fuera un libro sagrado y, en consecuencia, ensalzar a su autor. Por otro lado, con el paso de los años, el discurso de Las Casas, defensor de los indios, abominador de los abusos, crítico contra cualquier derecho invocado por los estados para colonizar por la fuerza, se hizo cada vez más moderno y ajustado a los valores constitucionales, mientras que las viejas ideologías colonizadoras, a cuya formación contribuyó Sepúlveda, iban decayendo, si no en su aplicación práctica, sí en la estimación de los ciudadanos de los países democráticos. Los paradigmas actuales se utilizaron para valorar épocas históricas en las que las reglas del juego político y jurídico eran muy diferentes. El pensamiento de Sepúlveda trascendió, en efecto, a los siglos posteriores con muy inferior fortuna. Ya en el 500 Las Casas y sus partidarios se las arreglaron para que no se publicara la obra dedicada al problema americano, el Democrates Secundus o Democrates Alter. Consiguieron que no se autorizara la edición, lo que determinó que nadie supiera a ciencia cierta qué era lo que verdaderamente había dicho. El eminente humanista Antonio Agustín, amigo de Sepúlveda, publicó en Roma un resumen o apología del Demócrates en 1550. Pero los lascasistas consiguieron que se recogieran los ejemplares que llegaron a España. Los enormes disgustos y desilusiones que produjeron a Juan Ginés estas desconsideraciones hacia su obra le hicieron sentirse maltratado y envidiado, y él mismo decidió que no se publicaran otras obras suyas esenciales hasta después de su fallecimiento porque, como él mismo dijo, no se tiene envidia de los muertos. Por estas razones principales, lo poco que se sabía de Sepúlveda, 2 siglos después de su muerte, había sido interesadamente cribado y tergiversado por sus detractores. El afortunado hallazgo por un paleógrafo de un manuscrito de una de las obras fundamentales de nuestro personaje, la Historiarum de Rebus Gestis Caroli V, es decir la crónica del reinado del emperador, determinó a la Academia de la Historia a la publicación de sus obras completas. La edición es de 1790 y todos los textos se imprimieron en latín, el idioma que siempre utilizó Sepúlveda. Por primera vez quedó a disposición de los interesados el enorme y variadísimo trabajo intelectual del humanista. Pero, considerando que a finales del siglo XVIII pocos eruditos leían en latín, y que la idea que se había establecido sobre la obra sepulvediana era tan poco atractiva, no fueron muchos los que leyeron sus tratados y, por consiguiente, la opinión establecida sobre su pensamiento no cambió. Después de aquel acontecimiento editorial, aparecieron referencias a la obra de Juan Ginés en algunos tratados generales y, sobre todo en las biografías o ediciones de las obras del padre Las Casas, que empezaron a publicarse en el siglo XIX. La primera biografía de Las Casas fue la de Manuel Quintana, el poeta diputado en las Cortes de Cádiz. Es un librito, de apenas 100 páginas en octava, que encomía la labor de Las Casas y, de paso, se refiere a Sepúlveda, de quien dice que fue hábil filósofo, diestro teólogo y jurista, erudito muy instruido, humanista eminente y acérrimo disputador. Pero, dicho lo anterior, pasa a despellejarlo por haber defendido en Valladolid, en 1550, los intereses imperiales sin consideración a que los españoles habían robado a los indios sus tierras y riquezas. Esta presentación del personaje, de forma marginal y negativa, en el marco de apologías dedicadas a Fray Bartolomé, cundió y fue seguida por una abundantísima bibliografía. De Sepúlveda, en cambio, solo se había escrito una breve y no muy informada biografía por los académicos que prepararon la edición de sus obras completas en 1790 y que sirvió de introducción a las mismas. En ese desierto irrumpió la insaciable curiosidad intelectual de Marcelino Menéndez Pelayo. Había dado muestras de que había leído en latín la obra de Juan Ginés, que usó mucho, con manifiesta simpatía hacia sus ideas, en la historia de los heterodoxos. Pero, aunque don Marcelino no expuso sistemáticamente sus propias opiniones sobre la acción española en América, fácilmente deducibles, sin embargo, por quien conozca su obra y pensamiento, hizo un favor complementario a Sepúlveda al propiciar la traducción del Demócrates Secundus cuya publicación se había prohibido en el siglo XVI. En el prólogo que hace para la edición castellana, la primera en la historia del Demócrates como ya he dicho, dejó bien claro cuál había sido su intención al promoverla. Afirmó que Fray Bartolomé de las Casas tenía más de filántropo que de tolerante, y que procuró acallar por todos los medios posibles la voz de Sepúlveda impidiendo la impresión del Demócrates Alter. A base de no leerlo, se habían imputado a su autor muchas ideas y propuestas que nunca había sostenido en verdad, por lo que el prologuista concluía. Justo es que ahora hable Sepúlveda, y que se defienda con su propia gallarda elocuencia ciceroniana, que el duro e intransigente escolasticismo de su adversario logró amordazar para más de 3 siglos.
La invitación de Menéndez Pelayo de que se estudiara la obra de Sepúlveda en profundidad no fue atendida prontamente. Los tópicos sobre su pensamiento siguieron repitiéndose. Incluso durante el franquismo los estereotipos alcanzaron niveles ridículos, situando a las casas como símbolo de las libertades perdidas por los españoles y a Sepúlveda como personificación de la ideología gobernante. En 1949 apareció, al fin, la primera biografía seria ligada a una investigación directa sobre las fuentes. Ángel Losada, su autor, que también publicó los textos básicos del debate de Valladolid de 1550, no llegó a valorar, sin embargo, ni a ofrecer datos para que otros pudieran hacerlo, las proyecciones y consecuencias del pensamiento de su biografiado. Los escritos posteriores, muy escasos y de menor importancia, presentaron el mismo déficit. Capítulo 2. El intervalo del fin. La feliz circunstancia de que hayan sido traducidas y publicadas las obras completas de Juan Ginés de Sepúlveda en 17 volúmenes, Ayuntamiento de Pozoblanco, entre 1995 y 2012, ha facilitado definitivamente su estudio. Algunos de los trabajos introductorios sobre los tratados y diálogos del humanista han permitido reconstruir intelectualmente al personaje en términos que, poco a poco, van despejando los tópicos que habían oscurecido su figura durante más de 4 siglos. Expondré pues, ahora brevemente, quién fue Juan Ginés de Sepúlveda y qué escribió sobre la cuestión principal a que se referirá este discurso. En qué medida sus posiciones fueron acordes con otros grandes del pensamiento español del siglo XVI. Concluido este análisis, abordaré el otro anunciado, de carácter comparativo, sobre las posiciones ideológicas y la doctrina jurídica elaborada por otros estados europeos que intervinieron en la colonización americana. Capítulo 3. Un poquito de fin, pero no mucho. Enmarcaré, primero, a Sepúlveda como intelectual para dejar sentado que, sin duda alguna, fue uno de los más grandes humanistas españoles del siglo XVI, cuando tanta competencia hubo entre espíritus excelentes. Juan Ginés de Sepúlveda había nacido en 1490. Hay pocos rastros que permitan determinar cómo y dónde comenzó su formación. En alguna de las cartas que editó al sentir aproximarse la vejez declaraba el agradecimiento a sus padres por haberle educado en el estudio y el sacrificio. Había nacido en una familia con pocos recursos, de modo que buscó pronto cobijo en las instituciones eclesiásticas para formarse. Se manifestó enseguida su ambición intelectual y buena disposición para el estudio. En 1510 ingresó en la Universidad de Alcalá, recién fundada por el cardenal Cisneros, que había empezado a recibir sus alumnos 2 años antes. Permaneció en ella 3 años y en sus escritos posteriores recordaría que entre sus profesores más admirados estuvo Sancho Carranza de Miranda, de quien dijo haber recibido clases de dialéctica y física y, posteriormente, de teología durante un trienio. Salió de Alcalá para ir a estudiar otros 2 años de teología al Colegio de San Antonio de Portaceli en Sigüenza, que había fundado el arcediano Juan López de Medina, emulando el modelo de San Clemente de Bolonia. El aprovechamiento del joven estudiante fue lucidísimo en esos años de 1510 a 1515 porque este último ingresó en el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, para el que fue propuesto por el Cabildo de Toledo y recomendado personalmente por Cisneros, que se refiere al joven estudiante como dilectus en la carta que dirige al rector de Bolonia. En el Colegio de San Clemente ingresó en 1515 y permaneció hasta 1523. Sus impresiones sobre compañeros y maestros están recogidas en el primero de los escritos que publicó, el Liber Gestorum Gili Albornotii, es decir, la historia del cardenal Gil de Albornoz, fundador del colegio. En las páginas finales de esta biografía, que escribió por encargo de la propia institución siendo colegial, incluyó una brevis collegii descriptio, sencilla pero entrañable, en la que describe las instalaciones, las costumbres y hábitos, y alude con orgullo a sus compañeros más destacados. El hecho de que para entonces ya se reconociera el elegante y correcto estilo latino de Juan Ginés determinó que le hicieran el indicado encargo. Pero también destacó su dominio del griego, la familiaridad con los principales filósofos y escritores de la época clásica, sobre todo Aristóteles, entre los griegos, y Cicerón entre los latinos. La identidad de gustos e inclinaciones con los mayores humanistas italianos de los siglos precedentes, de Petrarca a Valla o Policiano, y la diversidad de sus intereses como intelectual, capaz de opinar con solvencia sobre literatura, teología o filosofía, derecho, epigrafía, astrología, historia y, desde luego, sobre los pensadores y escritores clásicos. Pocos años después de llegar a Bolonia, fue enviado por el colegio a una misión cerca del cardenal Julio de Medici.
ocurrió en 1519 y se trabó a partir de entonces una relación que duraría hasta la muerte del cardenal Medici, elegido años después papa con el nombre de Clemente VII. Este papa fue el mayor mecenas con que contó Juan Ginés en su estancia italiana. Pero tuvo otros protectores. A través de su maestro de filosofía en Bolonia, Pietro Pomponazzi, conoció en la vecina ciudad de Carpia a Alberto Pío, príncipe de dicho pequeño estado, que lo acogió en su corte y le encargó diversos trabajos. También entabló buenas relaciones con dos cardenales de extraordinario prestigio e influencia, Cayetano, dominico, de quien Sepúlveda dijo que era el teólogo más respetado de su tiempo, y Quiñones, franciscano, discípulo y admirador de Cisneros, que contaba al mismo tiempo con la confianza del Papa y del emperador Carlos V. Fue el cardenal Francisco de Quiñones quien pidió a Sepúlveda que le acompañara, con otros dignatarios españoles residentes en Italia, entre ellos, Garcilaso de la Vega, a quien conoció entonces Sepúlveda, a recibir al emperador, que desembarcó en Génova en 1529 camino de su coronación en Bolonia por el Papa, que tendría lugar en febrero de 1530. En aquel encuentro fue presentado al emperador por primera vez. Sin duda tendría Carlos idea de ese joven filósofo que aquel mismo año de 1529 se había atrevido a escribir una exhortación dirigida al monarca animándole o exigiéndole que emprendiera inmediatamente la guerra contra los turcos. Esa oportunidad del encuentro la aprovechó Sepúlveda para entregar al emperador dedicada su traducción de la meteorología de Aristóteles. El personaje llamó la atención de Carlos. Volvieron a verse otra vez en 1533. La relación se siguió estrechando hasta que, en 1536, el emperador nombró a Sepúlveda cronista oficial con el encargo de que escribiera los acontecimientos de su reinado. Esta designación determinó que Juan Ginés viajara con el monarca, no mucho, en verdad, y, sobre todo, que se estableciera en la corte para poder recibir noticias y analizar la documentación necesaria para desarrollar su labor. Había designado Carlos V otros cronistas y, después de Sepúlveda, haría otros nombramientos, pero el único que acabó la crónica del emperador fue Sepúlveda, que además la escribió en latín. También encargaría Carlos a Juan Ginés la educación de su hijo, Felipe II, junto con otros clérigos y humanistas. Y el propio príncipe, al llegar al trono, prorrogó el nombramiento de cronista y le encargó que escribiera la historia de su reinado. Estos breves datos biográficos son suficientes para poder concluir que Sepúlveda fue, durante toda su vida y desde muy joven, un personaje muy reconocido y considerado que tuvo la confianza de cardenales, príncipes, nobles, papas y reyes. En cuanto a su obra, resulta también imprescindible alguna mención. Además de las traducciones de la mayor parte de los tratados de Aristóteles del griego al latín y los comentarios a los mismos, que fue la tarea que, según confesión propia, más gustosamente desarrolló en su vida, la variedad de los registros intelectuales de Juan Ginés de Sepúlveda se puede valorar considerando que escribió sobre las siguientes materias. A. Ética y filosofía. El primero de sus tratados, compuesto en plena juventud, aborda la grave cuestión de si es compatible con la moral cristiana el deseo de gloria. A este tema, principalísimo entre los humanistas cristianos de primeros del XVI porque implicaba el problema de la ética de la guerra, dedicó su Dialogus de Apetenda Gloria qui inscribitur Gonsalus, escrito en 1522. También se refiere a la cuestión la cohortatio a Carolum ut bellum suspiciati in Turcas, de 1529, y su primer Demócrates publicado en 1535. B. Teología. El primero de sus tratados lo publicó para contradecir las tesis de Lutero sobre la predestinación, De facto et libero arbitrio adversus Lutherum, de 1526, y el segundo corrigiendo nada menos que a Erasmo, Antiapología en defensa de Alberto Pío contra Erasmo. C. Tratados sobre cuestiones jurídicas, como su De Ritu Nuptiarum et Dispensatione, escrito en 1531 en defensa de la validez del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. El Teófilo, sobre la prestación de testimonio en el caso de delitos ocultos, que terminó en 1537. Demócrates Secundus sobre los justos títulos de la conquista española de América. D. Libros de historia, entre los que están sus composiciones más extensas. Publicó muy joven la historia del cardenal Gil de Albornoz, ya citada, y luego dedicó muchos años de su vida a escribir las crónicas de Carlos V y Felipe II. También escribió De Orbe Novo, centrado casi exclusivamente en la conquista de México. A la teoría del Estado, en fin, dedicó la última de sus obras, De Regno et Regis Officio, publicada en 1571. Fue la última, 2 años después murió.
A estas obras principales y las traducciones hay que sumar una gran cantidad de escritos menores en los que trató de los fenómenos naturales, meteorología, astronomía, epigrafía, geografía, comportamiento de los animales, agricultura, etc. Este breve recordatorio bibliográfico pone de manifiesto un par de circunstancias que don Marcelino Menéndez Pelayo fue el primero en destacar y que, pese a ello, han sido objeto de desconsideración permanente. La primera, que Sepúlveda fue un sabio, un humanista eruditísimo, intelectual muy solvente en muchos temas, y polemista siempre dispuesto a participar en los grandes debates de la Europa de su tiempo. Y la segunda, que olvidarse de toda esa obra inmensa y presentar a Juan Ginés de Sepúlveda como un oscuro clérigo cuya única actividad relevante fue oponerse a las casas en el debate de Valladolid de 1550, resulta completamente inadmisible. Capítulo 4. La venganza del fin. Sepúlveda no había escrito ni una sola línea sobre las actuaciones de los españoles en América, ni había intervenido en la polémica sobre los justos títulos de los monarcas españoles para incorporar las tierras del otro lado del Atlántico a sus dominios, hasta los años 40 del siglo XVI, cuando tenía ya más de 50 años, había vuelto a España definitivamente y residía, por temporadas, en la corte o en las propiedades que fue adquiriendo en su tierra natal y utilizaba para su descanso. Durante su estancia en Italia fue partícipe de las interesantísimas noticias procedentes del Nuevo Mundo. El descubrimiento había coincidido casi con el nacimiento de Sepúlveda. Los años posteriores estuvo concentrado en sus estudios y es natural que tardara en interesarse por lo que estaba ocurriendo en las Indias. Cuando llegó a Italia pudo comprobar que allí seguían las descripciones de los viajeros y cronistas con sumo interés. Los humanistas italianos, siempre proclives a estudiar las ciencias de la naturaleza, como lo habían hecho los clásicos, leyeron con gran admiración los primeros relatos de lo que los españoles habían encontrado en el Nuevo Mundo. Se dio la circunstancia, además, de que las primeras explicaciones escritas habían sido hechas por italianos como Colón, Américo Vespucio o Pedro Martí de Angleria. Incluso el cronista de Indias más destacado, que fue Gonzalo Fernández de Oviedo, había vivido en Italia 3 o 4 años antes de trasladarse a América. Sepúlveda conoció los relatos de estos personajes. En especial Américo Vespucio y Pedro Mártir se preocuparon de que sus informaciones llegaran a Italia. 3 cartas del primero dirigidas a su protector, Lorenzo di Pier Francesco de Medici, desde Sevilla el 18 de julio de 1500, Cabo Verde el 4 de julio de 1501, y Lisboa en 1502, se difundieron ampliamente en Italia, aunque no se publicaron hasta el siglo XVIII. Describía la fabulosa impresión que recibió cuando estuvo en las tierras descubiertas en los 2 viajes que había realizado a las Indias. Tierras ubérrimas, piedras preciosas, vegetaciones y frutas como las que hubo en el paraíso terrenal, animales extraños, nativos salvajes que comían carne humana, y hasta gigantes. Pedro Martí de Angleria, aunque nacido en Ancona en 1457, y vecino de Milán, había entrado al servicio de los reyes católicos y se desenvolvía con familiaridad en su corte. Nunca viajó a las Indias, pero estuvo situado en el mejor lugar posible para recibir información de primera mano de lo que estaba ocurriendo allí desde que desembarcaron los españoles. Escuchando los relatos de los personajes que habían participado en las expediciones colombinas, incluyendo al propio almirante, y leyendo los informes que llegaban a la corte, comenzó a redactar, por entregas, unas décadas, recordando la composición de Tito Livio, en las que contaba lo que iba conociendo. Sus escritos, con forma epistolar, llegaban enseguida a Italia y hacían allí las delicias de los participantes en círculos intelectuales. El Papa León X, que recibía las entregas de inmediato, gustaba de compartir su lectura en las sobremesas con los cardenales. Los escritos de Fernández de Oviedo, los más extensos y detallados, fueron elaborados más tarde. De su enciclopédica Historia General y Natural de las Indias, solo se editó la primera parte en 1535. Las siguientes no se publicaron en vida del autor. Pero hizo en 1526 un sumario de dicha historia general, que tuvo muy buena acogida y se difundió ampliamente entre los humanistas italianos. Oviedo había dejado buenos e influyentes amigos en Italia, entre los cuales el poderoso cardenal Pietro Bembo, que leyó muy complacido una traducción del sumario y lo utilizó ampliamente en el libro sexto de su historia vinitiana. Fernández de Oviedo fue el autor que más influyó en Juan Ginés de Sepúlveda.
Es ello evidente no solamente porque en los escritos de este último se asumen como verdades incontrovertibles las narraciones de aquel sobre las costumbres de los naturales del Nuevo Mundo y su condición salvaje e incivilizada, sino también porque Sepúlveda confiesa paladinamente que cuando se refiere a las Indias su fuente principal es Oviedo. En la época en que estos escritos llegaron a Italia, Juan Ginés estaba interesadísimo por la filosofía natural. Sus traducciones de Aristóteles empezaron precisamente por el De Incesu Animalium en 1522, y continuaron con los Parvi Naturales, de Ortu et Intiritu, la meteorología, etc. En fin, todos los tratados en que Aristóteles había estudiado los fenómenos naturales, los animales, el agua, el arco iris, los vientos, los sabores y olores, o los sueños. En la obra de Sepúlveda de esta época italiana no queda el menor rastro de que estuviera al tanto de que en España se había levantado una agria polémica, iniciada por los dominicos que predicaban en la Española, sobre los límites de los derechos de los españoles a ocupar aquellas tierras y someter a los indios, imponiéndoles la obligación de trabajar para ellos. Debió, Sepúlveda, empaparse de las cuestiones filosóficas y jurídicas que planteaba la indicada cuestión hacia 1527, por las razones que enseguida se dirán. Pero el debate había empezado 15 años antes en España. Cuando el importante cardenal Cayetano era general de los dominicos, el rey Fernando le pidió que enviara a las Indias un grupo de frailes para evangelizar a los naturales. Así lo acordó y, a finales de 1508, viajaron a la Española algunos miembros de la Orden de Predicadores, entre los cuales Pedro de Córdoba, que fue designado superior, y otro cordobés, Fray Antonio de Montesinos, que no tardaría en hacerse famoso. Las instrucciones que los reyes católicos habían dado a Colón mandaban con especial énfasis y reiteración que se tratara muy bien y amorosamente a los indios, y que se procurara atraerlos para que se conviertan a nuestra santa fe católica. La reina rechazó, coherentemente, que pudieran someterse los indios a esclavitud, y prohibió las ventas de indios que había propuesto Colón a la vuelta de su primer viaje. Pero, aunque la esclavitud quedó prohibida, se idearon algunas alternativas para establecer vínculos de servidumbre entre los colonizadores y los indios. En algunas ocasiones, el sometimiento forzoso se justificó en que los apresamientos de indios se habían producido en acciones violentas contra los españoles, lo que permitía aplicar las reglas medievales sobre el reparto del botín y sometimiento a esclavitud de los vencidos. Pero la fórmula que dio más juego fue otra. Como no había manera de explotar aquellas tierras sin contar con mano de obra, y los colonizadores estaban allí para traer a la fe católica a los indios, ambas exigencias podrían satisfacerse al tiempo si se entregaban indios a los españoles para que trabajaran en sus explotaciones a cambio de que estos asumieran la obligación de cristianizarlos. Colón le dio forma a esta combinación repartiendo 300 indios entre los españoles. De esta manera surgiría el sistema denominado de encomiendas. Los indios encomendados trabajaban para los españoles de forma obligada, por lo que las encomiendas encubrían formas de servidumbre estable y vinculante. Si además los encomenderos, dueños de las explotaciones, eran gente sin demasiada entidad moral, al sometimiento forzoso podían añadirse violencias y malos tratos. Todo ello en contra de la voluntad de los monarcas, pero difícil de impedir porque ocurría en tierras muy lejanas y era también fácil de ocultar. Los dominicos que habían llegado a la Española, con Fray Pedro de Córdoba al frente, fueron testigos de los abusos que se estaban cometiendo con los indios y los denunciaron relativamente pronto. Aunque el grupo de predicadores preparó y asumió solidariamente la acción, quien se subió al púlpito para hacerla pública fue Fray Antonio de Montesinos. Su célebre sermón del primer domingo de Adviento de 1511, acusaba a los encomenderos de crueldad y de someter a los indios sin razón ni fundamento jurídico, de modo despiadado y fuera de los principios cristianos, por lo que les auguraba que acabarían todos condenados en el peor lugar del infierno. El sermón de Montesinos provocó protestas inmediatas de los españoles ante el gobernador de la isla. Además de considerar su contenido insultante, aquella prédica había puesto en cuestión hasta los títulos de que disponía el rey de España sobre las tierras americanas y sus habitantes. Pedro de Córdoba declaró que toda la comunidad de los dominicos estaba de acuerdo con lo dicho y Montesinos repitió el mismo sermón el domingo siguiente. Llegaron las noticias a España y el rey Fernando mandó un mensaje a Diego Colón manifestando su asombro porque aquellos frailes sin ningún fundamento de teología ni cánones ni leyes hubieran puesto en cuestión las decisiones de los reyes y el propio criterio del Papa, que era quien, a la postre, había entregado a los monarcas castellanos el derecho a ocupar las tierras descubiertas y a evangelizar a sus habitantes. También envió a la isla a 2 delegados regios que informaron a favor del gobernador y los encomenderos.
El provincial de los dominicos, Fray Alonso de Loaiza, escribió con dureza a sus subordinados de la Española, en marzo de 1512, recordándoles los títulos en que se basaba la presencia de los españoles en la isla. El Papa Alejandro VI había hecho una donación a los reyes de España de todas aquellas tierras, y la guerra que se hiciera para dar efectividad a la donación era justa y debía considerarse legítima y autorizada. Pese a todo ello, el rey Fernando, que hasta entonces había tenido la más absoluta tranquilidad de conciencia sobre la corrección, jurídica y moral, de lo que ocurría en las Indias, se inquietó con las denuncias y acordó convocar en Burgos, en 1512, una junta de teólogos y juristas que examinaran la situación y aconsejaran, en su caso, sobre lo que procedía corregir o hacer. Se oyeron en la junta informes de diversos personajes relevantes. Sus ideas y propuestas pueden agruparse del siguiente modo. A. Los indios tienen costumbres muy cercanas a las de los animales, cometen pecados contra natura y son idólatras. Estas costumbres incivilizadas permiten considerar que son esclavos naturales en el sentido en que utilizó este concepto Aristóteles en su Política. Por tanto, el rey puede someterlos, licenciado Gregorio. B. El título con que cuenta el monarca para establecerse es la donación papal. Pero los indios son vasallos del rey, no siervos. No puede sometérseles forzosamente, pero es lícito hacerles trabajar porque son de naturaleza indolente. Bernardino de Mesa, dominico. C. No es lícito hacer la guerra a los indios por ansia de dominio, sino solo para extender la fe. No pueden los príncipes invadir las tierras donde aquellos habitan si admiten libremente escuchar a los predicadores y recibir la fe. Por tanto, antes de emprender una guerra, deben ser amonestados para que admitan la doctrina de Cristo, y dirigirla únicamente contra los que se resistan. Matías de Paz, Palacios Rubios. La amonestación previa, considerada imprescindible por este último grupo de informantes, fue consagrada, después de las leyes de Burgos de 1512, como un requisito previo e ineludible para ocupar tierras y forzar la libertad de los indios. El título de la donación papal se consideraba suficiente para que los reyes enviaran a requerir a los indios. Faltaba solamente documentar las fórmulas y procedimientos para llevar a cabo tal advertencia. En el marco de estos debates surgió el requerimiento. Un texto, cuya redacción inicial se debe a Palacios Rubios, que los conquistadores tendrían que leer a los caciques indios, ante un escribano que levantara acta consignando también la respuesta de los indios. Aunque se utilizaban intérpretes, ni los indios entendían lo que los españoles les contaban, ni era razonable pensar que abandonarían inmediatamente todas sus creencias ancestrales y acogerían la nueva fe. Pero se utilizó reiteradamente porque servía tanto de justificación a la corona como para tranquilizar la conciencia de los soldados cristianos que intervenían en las acciones bélicas. La formalidad del requerimiento no arregló, en verdad, las malas prácticas de los encomenderos ni erradicó la crueldad de algunos comportamientos. Pero la distancia de la corte hacía casi imposible enmendar estas desviaciones y castigarlas. Cuando el emperador Carlos V empezó a ocuparse de las cuestiones de Indias, pasados los primeros ajetreados años de su reinado, dictó las ordenanzas de Granada de 17 de noviembre de 1526 en las que, tomando nota de los desafueros y desaguisados de los españoles, insistió en la obligación de castigarlos fijando al mismo tiempo los deberes de las autoridades y recordando los derechos de los indios. Por aquellos años pudo conocer por primera vez Sepúlveda a fondo los problemas jurídicos y teológicos que planteaba la conquista americana. Es una simple hipótesis, pero se funda en lo siguiente. Después de concluir sus estudios en Bolonia, dejó el Colegio de San Clemente en 1523. Desde los últimos años de estancia en la institución fundada por el cardenal Gil de Albornoz, estuvo frecuentando Carpi y se integró en el grupo de humanistas que trabajaban en el entorno del príncipe Alberto Pío. A partir de aquel mismo año, en el que había sido elegido papa su antiguo protector el cardenal Julio de Medici con el nombre de Clemente VII, viajó con frecuencia a Roma y trabajó también para el papa. Hacia 1526 residía preferentemente en Roma. En mayo de 1527 se produjo el saco de Roma y tanto Sepúlveda como el príncipe de Carpi estaban en el Vaticano en el momento del asalto. Se refugiaron con el Papa y algunos cardenales en el castillo de Sant'Angelo. Al concluir los meses de tensión y violencia posteriores al saco de Roma, Juan Ginés fue llamado por Tomás Bio, el famoso cardenal Cayetano, para que le ayudara en la terminación de los comentarios al Nuevo Testamento en los que estaba trabajando. La conexión con Cayetano, tan estimulante y fecunda, debió de permitir al español conocer las perspectivas teológicas del problema americano.
Y ello porque se daba la circunstancia de que Cayetano había sido el primero de todos los teólogos del siglo XVI en pronunciarse sobre la legitimidad del sometimiento de los infieles y sobre la capacidad de estos para gobernar soberanamente y ser dueños de sus territorios. Una de las obras fundamentales del cardenal Cayetano fue su comentario a la Suma Teológica de Santo Tomás. En esta obra del Santo de Aquino se contenían consideraciones sobre si los infieles pierden su derecho a organizarse. Tomando como punto de partida la doctrina tomista, y sin citar el caso de América ni referirse a la acción de los españoles, Cayetano dio una respuesta teológica a la cuestión hasta entonces meramente esbozada sobre los derechos de los infieles. En el comentario citado distinguió entre tres clases de infieles, los que son de jure y de facto súbditos de los cristianos, como los judíos y musulmanes, que están sometidos a su legislación. Los que son de jure, pero no de facto, súbditos de los cristianos, como los que ocupan tierras que fueron del Imperio Romano y que pueden ser recuperadas. Y los que no son súbditos ni de jure ni de facto. Este último es el caso de los pueblos descubiertos, respecto de los cuales sostiene que no están sujetos en el orden temporal a los príncipes cristianos y pueden, desde luego, gobernarse a sí mismos y ser dueños legítimos de sus tierras y bienes. Ningún rey o emperador, dijo expresamente Cayetano, puede emprender guerra contra ellos para ocupar sus tierras y someterlos en lo temporal porque no se encuentra ninguna guerra justa, como quiera que Cristo, Rey de Reyes, a quien se le dio toda la potestad en el cielo y la tierra, Apocalipsis 17, 14, 19, 16, y Mat. 28,18, envió a tomar posesión del mundo no a soldados armados sino a predicadores santos, como ovejas entre lobos, Mat. 10, 16 y LC. 10,3. Estas consideraciones teológicas, escritas hacia 1510, fueron la puerta de entrada de Sepúlveda al debate intelectual de la colonización americana. Desde luego, la obra de Cayetano tuvo muchísima influencia entre los dominicos porque, además de su prestigio, era el general de la orden. Referencias a la doctrina del cardenal aparecen también en casi todas las obras de la primera mitad del siglo XVI que abordan la cuestión desde una perspectiva teológica. En el caso de los dominicos establecidos en América, las posiciones que paulatinamente fueron madurando tendieron a negar que los españoles tuvieran derecho a ocupar aquellas tierras, y menos a servirse de los indios. Estas ideas no están todavía muy afirmadas en el Sermón de Montesinos, pero empezarán a clarificarse enseguida, sobre todo después de que se produjera el gran acontecimiento de la conquista de México a partir de 1519. Los dominicos de la Española fueron los primeros en proponer a la corona formas de evangelización pacífica como alternativa a la aplicación de la fuerza. Sostuvieron siempre que el único título de que disponían los españoles para asentarse en América era la donación que el Papa Alejandro VI había hecho a los reyes de Castilla. Pero esta donación no comprendía el derecho a apoderarse de aquellos territorios y poblaciones a la fuerza, sino que solo habilitaba para predicar y extender la fe verdadera. Los indios, una vez convertidos, decidirían si aceptaban libremente que los españoles se establecieran allí. Algunos de los dominicos más aguerridos y admirables, como Fray Pedro de Córdoba, pusieron en marcha proyectos de evangelización y asentamientos a cargo de los predicadores que, sin embargo, acabaron con episodios de violencia y terminaron fracasando. Bartolomé de las Casas fue también un ardoroso defensor de la evangelización pacífica, que daba el protagonismo a los frailes y no a los soldados. Consiguió tempranamente de Cisneros una delegación para la reformación de las Indias en 1516, que tendrían que llevar a cabo los jerónimos. También fracasó. Tampoco tuvo éxito su proyecto de 1518 de reclutar en España labradores con los que repoblar las Indias. Ni prosperó ninguno de los demás proyectos que llevó a la corte. Pero no cejó nunca en esta clase de empeños. Acababa de retornar Sepúlveda a España cuando se encontró con un escandalazo en la corte provocado en 1537 por el Papa Paulo III, el sucesor de su patrono Medici, por quien Juan Ginés no tenía muchas simpatías. A instancias de Fray Bernardino de Minaya y algunos influyentes frailes y obispos establecidos en México, se había llevado a Roma un relato de los abusos que estaban cometiendo los españoles y consiguió que el Papa librara una bula, Sublimis Deus, de 2 de junio de 1537, y 2 breves dirigidos a la ejecución de la misma. Reconocía que los indios, como hombres que eran, tenían perfecta capacidad para recibir la fe cristiana, para la que, añadía, estaban muy dispuestos. Encomendaba por tanto a los frailes asentados en las Indias que ampliasen sus obligaciones acomodándose a tales principios.
Y terminaba manifestándose en contra de que los indios hubieran sido privados de su libertad y de sus bienes. Al emperador le encolerizó la intervención del Papa Paulo. El cardenal Loaiza, presidente del Consejo de Indias, trató de parar a Minaya en España para que no llevara la información a América, pero no lo consiguió. Aunque el Papa acordó enseguida la suspensión de sus instrucciones, el ambiente entre los miembros de las órdenes establecidas en México era cada vez más proclive a presionar a la corte para conseguir que se cambiara el sistema de encomiendas, se dejara de utilizar la fuerza y la servidumbre de los indios y se pusiera por delante la evangelización. Esto era lo coherente con la bula de donación del Papa Alejandro. El único título era la donación, y el único método la evangelización pacífica. Bartolomé de las Casas había escrito por la época un tratado titulado De Unico Vocationis Modo, quizá la mejor compuesta y ordenada de todas sus obras, en el que defendía dichas ideas. Para los más radicales de entre los frailes, entre los que se encontraba Las Casas, la aplicación de las reglas indicadas llevaba a la consecuencia lógica de que había que devolver las tierras usurpadas a los indios y que, en su caso, los soldados y colonizadores volvieran a España y dejaran la iniciativa a los predicadores.